Hola, ¿qué tal? Saludos de parte de todo el equipo de Videociencia, donde todos los días compartimos entrevistas médicas donde abordamos temas de salud para mejorar tu calidad de vida. Mi nombre es Carla Villagómez y gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, nos acompañan expertos profesionales, especialistas, líderes de opinión en la salud. Queremos hoy compartir con ustedes un tema de mucha importancia. Hoy nos acompañará una gran experta, la doctora Margarita María Patricia Arteaga Jiménez. Ella es médico especialista en otorrinolaringología, quien abordará el tema de manejo de la rinitis alérgica. Te invitamos que te quedes con nosotros, que ya empezamos. El manejo de las enfermedades de la vía respiratoria superior van ligadas a la vía respiratoria inferior, especialmente el asma, unidas por una epidemiología, una clínica y un mecanismo inflamatorio muy comunes e interrelacionados. Hoy escucharemos y aprenderemos la definición y síntesis de los diferentes fenotipos nasosinusales ligados al asma, como la rinitis alérgica o no alérgica y rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales. Asimismo, veremos hoy cómo se recogen los criterios de diagnóstico y su nivel de gravedad. Pero antes daré un extracto del amplio currículum de la doctora Margarita María Patricia Arteaga Jiménez. La doctora Patricia es médico especialista en otorrinolaringología formada en la Universidad de Chile. Forma parte del staff de la Clínica Alemana y Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Realizó cirugía endoscópica en el Hospital de Norfolk en Virginia, Estados Unidos. También realizó cirugía de base de cráneo en el Hospital de James de Columbus, Ohio, Estados Unidos. Actualmente forma parte del staff del Hospital Obrero de la Caja Nacional y Clínica INCOR. Es miembro de la Sociedad de Otorrinolaringología de Chile, Bolivia y de la Academia de Otorrinolaringología de Estados Unidos. Es autora de varios trabajos de investigación publicados en revistas internacionales de la especialidad y es miembro de la Sociedad de Ayuda Humanitaria como puente de solidaridad y Misión Esperanza. Le damos la bienvenida, doctora Patricia, qué honor tenerla con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora, es un gusto tenerla con nosotros y bueno, sin más preámbulos, daremos inicio con el tema. Doctora Patricia, queremos conocer y poner atención a los dos síndromes principales asociados al asma según estudios. Y bueno, me gustaría que nos pueda dar una definición de la rinitis alérgica y la rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales. Bueno, la rinitis alérgica entra dentro de un complejo de alteraciones nasales que comprometen no solamente las fosas nasales, sino la mucosa de todas las cavidades perinasales, senos maxilares, esofagales. Esa mucosa es una mucosa respiratoria que por la estructura fisiopatológica es la misma que te va en faringe, bronquios y alvéolos alveolares. Entonces, al ser ese mismo el epitelio, es que se asocia con el asma. Entonces, cuando tú tienes una nariz mal manejada, entonces también te favorece las crisis asmáticas. La rinitis alérgica se predispone y se activa con alteraciones más que nada estacionales, que pueden ser alérgenos estacionales como las flores, etc. Hay otros alérgenos que son más perennes, es decir, que están todo el tiempo, por ejemplo, los ácaros, y hay unas alergias que son espontáneas, ocasionales, perfumes, por ejemplo, químicos, ¿no? Dentro de la rinitis hay varias otras rinitis, tal vez no muy mencionadas, pero porque ya no tienen tanta asociación con la parte pulmonar, en frecuencia sobre todo, están la rinitis mixta y la rinitis vasomotora, que estas otras se activan más que nada por procesos químicos y físicos, por ejemplo, cambios de temperatura, calor, frío, y químicos serían los detergentes. Ajá. Ambas rinitis, cuando están inflamadas y tienen un tratamiento precoz o un buen manejo, solo terminan en rinitis y algunos crisis de asma. En cambio, aquellas que ya son más crónicas o tienen asociación con alguna alteración genética, como el síndrome de Stamberger, que es una alergia de tres cosas, asma, alergia a la aspirina y rinitis alérgica, entonces ellos terminan con pólipos. Entonces, generalmente es como una segunda etapa, podríamos decir, el que vayan apareciendo pólipos en la rinitis. Generalmente más en la rinitis alérgica que en los otros tipos de rinitis, como te decía, la vasomotora y la mixta. Perfecto, doctora.
Ahora, doctora, con el cambio estacional en esta primavera, ¿qué factores contaminantes pueden desencadenar la rinitis alérgica estacional? Y otra muy común, la rinoconjuntivitis. Bueno, esas ya son preguntas más específicas de la rinitis alérgica. La rinitis alérgica en otros países se estudia dependiendo los alérgenos del local, ¿ya? Por lo tanto, los alérgenos en Estados Unidos no son los mismos que te van a estudiar en Chile o en Argentina o en Brasil. Lastimosamente en Bolivia, como no tenemos mucho estudio de ciencias básicas, nosotros no tenemos alérgenos nacionales. Entonces nosotros, nuestros médicos alergólogos, utilizan estudios de sensibilidad para alérgenos más generales, ácaros, polen, pelo de gato, etcétera, ¿no? Y algunas que otras flores que se presentan porque bien traen los antígenos de la Argentina y de Brasil, que serían plantas que estarían en esos lugares. Pero, por ejemplo, no está el tajibo, por ejemplo, que en Santa Cruz podría darse, o, por ejemplo, en Cochabamba, otro tipo de flores más típicas de ellos, ¿no? Entonces, en Bolivia, lastimosamente, no puedo decirte con especificidad qué alérgenos son los más frecuentes en Bolivia, porque no existen estudios, porque no tenemos la ciencia básica para hacer eso. Pero sí hay un comportamiento clínico, y eso sí te puedo referir, que en primavera los alérgicos, evidentemente, más en Cochabamba y en los valles, se activan mucho más, porque ahí es donde hay polinización. En Santa Cruz, en cambio, no es así. Muchos de nuestros alérgicos empiezan a complicarse en el invierno por dos cosas. Por el polen, que empiezan a aparecer en nuestros tajivos que florecen en invierno, ¿cierto? Y por los durazos, que nos traen vientos fuertes y nos activan los alérgicos. Entonces, la alergia en Bolivia, la verdad que es muy diverso el comportamiento de Cochabamba, de Santa Cruz, de La Paz, lo sé incluso en cosas más personales, ¿no? Mi propia hermana viviendo en Cochabamba, a veces se viene a Santa Cruz y está regio, y en otra época del año sienta pésimo Santa Cruz. Entonces, esa es una cosa que cada médico tratante debe manejar. Y la verdad que yo, que viví en 3 países distintos, el manejo que yo tengo a mis pacientes es totalmente distinto aquí que el que tuve a los pacientes que tuve en Chile y a los que tú ayudas a manejar en Estados Unidos. Así que la clínica manda, ¿no? Perfecto, doctora. Y en el caso de la rinitis alérgica no tratada, ¿nos puede señalar, doctora, las principales complicaciones y qué impacto tiene en la calidad de vida del paciente? La rinitis alérgica no tratada principalmente va por etapas. Las primeras va a producir mucha complicación en el día a día, picazón, estornudo, moquilleo, mala calidad de vida, el lagrimeo, también mal dormir, ¿no? En el niño puede alterar incluso el crecimiento, porque al no dormir bien y no produce la hormona del cortisol en forma adecuada, en la noche la hormona del crecimiento puede disminuir el crecimiento. Es poco el impacto, pero hay. En el adulto, pues produce la apnea, muchas veces puede llegar a producir un síndrome de apnea hipoapnea del sueño, con mal despertar, un paciente cansado constantemente. La verdad que yo creo que en el alérgico las principales complicaciones son esas, las que yo diría leves desde el punto de vista médico, pero para el paciente no son nada leves porque alteran mucho su calidad de vida. Ya cuando la rinitis es muy mal manejada o muy severa por más tiempo, empiezan a aparecer sinusitis a repetición, que ya son cuadros dolorosos y el paciente empieza con mucha fiebre, mucho moco de mal olor, mucho dolor de cabeza, ya dolor de oído, a veces termina con otitis y perforaciones timpánicas por una sinusitis maltratada. Y evidentemente ahí hay que usar antibióticos. Una ayuda para el médico es aquel paciente que te hace sinusitis muy a repetición, pues tiene una causa de base, ¿no? Entonces, una sinusitis al año en un paciente adulto todavía puede ser. En un niño es más frecuente. Los adultos generalmente hacemos 1 o 2 sinusitis por cada 2 años. O sea, lo normal es que el adulto no te haga más una sinusitis por año, debería ser menos. Entonces, si va repitiendo es porque su alergia no está bien tratada. Eso debe ser más o menos otro 20% de la población. Y apenas el 20 o el 10% de la población de la rinitis no tratada es la que termina con pólipos. Como dije desde el principio, generalmente la poliposis aparece con algunas cosas de base detrás, ¿no? O tiene el síndrome de Stamberger o tiene el ciclo inmóvil en los niños. Niño con pólipo es porque tiene algo de base.
Y en el adolescente y en el adulto también tiene algún cuadro autoinmune de base que ahora están en investigación en Estados Unidos que se pondrían de causa genética. Pero bueno, para nosotros todavía está la cirugía y el tratamiento más prolongado médico para el manejo de eso, ¿no? Nosotros todavía no llegamos a la parte genética, pero se está averiguando que hay algún factor genético ahí en las poliposis que se van apareciendo incluso en la rinitis alérgica pura, sin síndrome de Stamper. ¿Mm? Muy bien, doctora Patricia. Ahora, doctora, según su especialidad y la importancia de valorar siempre la vía respiratoria superior con la finalidad de obtener un diagnóstico precoz, doctora, ¿cuáles son los estudios que definen los niveles de gravedad de la rinitis alérgica? Mira, en la rinitis alérgica la gravedad siempre la da la clínica, la verdad que sí, porque si el paciente tiene mucha mal calidad de vida o tiene mucha sinusitis de repetición o empiezan a aparecer complicaciones como las poliposis, y bueno, existen otras complicaciones que son, por ejemplo, están las complicaciones oftalmológicas, la endoftalmitis, puede producir una sinusitis frontal, pero cada vez menos, puede producir meningitis, puede producir abscesos, meningios, ¿no? Esas complicaciones más severas, pero cada vez con los antibióticos y todo en las ciudades casi no se ven. Y los diagnósticos después de la clínica que el doctor debería manejar bastante bien está la tomografía. La tomografía es de mucha especificidad porque ya para nosotros como cirujanos nos sirve como un plano para saber dónde operar, ¿no? Para ver si ya se ha cruzado la barrera por ejemplo, en el ojo, si ya ha atravesado y está dentro del globo ocular, o si la meninge ya ha atravesado la dura y está dentro del cerebro, o solamente ha formado un absceso. Entonces, la verdad que la tomografía es de mucha utilidad. La resonancia magnética se usa en casos muy específicos, cuando queremos ver tejido blando, si el tejido blando se está comprometiendo o no. Pero es cada vez, o sea, es realmente muy pocas veces en que los otorrinos vamos a necesitar eso actualmente, gracias a Dios, con los medicamentos y el alcance de la medicina a nuestros pacientes, ya no hay tanta necesidad en ver estos casos tan complicados y severos. Excelente, doctora. Ahora, doctora Patricia, de acuerdo al diagnóstico unificado, se recomienda y únicamente por el especialista experto unificar los tratamientos primarios y secundarios como tratamiento integral de la vía respiratoria única, especialmente de la rinitis alérgica o la no alérgica y de la rinosinusitis crónica con o sin pólipos. Doctora, ¿cuándo se recomienda realizar la cirugía endoscópica nasosinusal? Bueno, ahí me preguntaste dos cosas. En cuanto al tratamiento unificado de la rinitis y la sinusitis, nosotros enseñamos a nuestros residentes internos, que son los que van a atacar el primer paso, la rinitis, el manejo combinado de antialérgicos en medidas generales, ¿ya? O sea, un pacientito con rinitis alérgica debería tratarse con antialérgicos de tiricina, para partir loratadina, puede ser la clorfenamina, da mucho sueño. Son los antialérgicos que más hay en Bolivia. Ya antialérgicos de segunda generación, de loratadina, levocetirizina, montelukast y otras, prefiero que los manejemos los especialistas, porque es un manejo un poquito más prolongado. Siempre explicar al paciente que la alergia es un tratamiento crónico, no es algo que se va a sanar, eso es algo que el paciente debe aprender, es algo que va a tener que tener controles periódicos, ya sea con su médico general al principio, y si ya esa no es manejable por su médico general, con su especialista. En cuanto a la sinusitis ya complicada por infección, las bacterias frecuentes son el Streptoneumoniae, la Moraxella catarrhalis, y entonces existen algunos patógenos que son más frecuentes que serían cubiertos bastante bien con amoxicilina en dosis alta o amoxiclavulámico, ya es un poco más a repetición. Si este manejo también, vuelvo a repetir, el médico general se le va de control y no puede manejarlo, tienen que llevarlo al especialista. En cuanto al especialista, la verdad, el tratamiento de estas patologías en forma médica es muy variable de paciente a paciente y la experiencia del especialista hace que vayamos a usar la diversidad de antialérgicos, como los mencioné antes, ¿no? Dependiendo qué tipo de rinitis es, alérgica, vasomotora, la edad, la severidad.
¿no? La molestia, porque unos les produce más la obstrucción, otros más el moco, se pueden asociar con corticoides nasales, etcétera. Entonces, la verdad que el tratamiento es bien personalizado. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico se reserva solamente para poliposis, ¿no? Que sería, bueno, yo me formé, como tú explicaste, en el extranjero para hacer cirugía endoscópica. La cirugía endoscópica no produce ninguna cicatriz, muy importante para el paciente, pero para nosotros como médicos lo importante de la cirugía endoscópica es que no altera la anatomía. Dentro de la nariz existe un movimiento ciliar muy ordenado, unos pelitos que tenemos, y hace que eso nos ayude a manejar y limpiar la nariz, ¿no? Mueve el moco y junto con el moco va sacando las bacterias y nosotros nos tragamos una vez por segundo ese moco y botamos ahí bacterias, basuras, etc. Y también ese moco cuando ya es muy abundante sale por adelante y lo movemos con el papel higiénico. Pero para que llegue a esos lugares hay un movimiento ciliar. Entonces la cirugía endoscópica es muy buena porque no altera la anatomía, es mínimamente invasiva y nos ayuda a que después de sacados los pólipos, esa nariz es como que perfecta, no le pasó nada, no le sacamos narices, ojos, nada, ¿me entiendes? Está bastante bien la anatomía. Y además, para el paciente, el postoperatorio es más corto, menos molesto, tapones mucho más corto tiempo. Esa sería para la poliposis. Y ya las complicaciones que te mencioné, que serían los abscesos oculares, cerebrales, meningitis, etcétera, claro, esos ya necesitan abordajes combinados, muchas veces endoscópicos con oftalmólogo o endoscópicos con cirugía de base de cráneo, con el neurocirujano, etcétera, ¿no? Como te digo, gracias al Señor cada vez llegamos menos a eso, pero sí se necesita, porque ya no llegamos a esas complicaciones, pero sí se puede detener muy bien las complicaciones en el manejo precoz, como les decía, médico, y también en la parte quirúrgica de las poliposis, y algunas veces, bueno, ya va más allá, a veces esas rinitis se van asociando a malformaciones como por ejemplo desviaciones septales, conchas bulosas, osteomas muy pequeños, y todas esas cosas se pueden resolver con la cirugía endoscópica sin mucha alteración de la anatomía, tanto estética como funcional del paciente, y con un postoperatorio corto y bien manejado por el paciente. Entonces, la cirugía es una cosa más en la alergia. Vuelvo a recalcar, disculpen que sea tan repetitiva en esto, pero la alergia no se sana, es un tratamiento crónico. Entonces la cirugía ayuda, el tratamiento médico ayuda, y juntos podemos lograr un éxito para que el paciente tenga una calidad buena, pero lastimosamente no, con ninguna de las cosas lo vamos a sanar, simplemente lo vamos a ayudar y controlar su patología. Excelente, doctora. Ahora, doctora Patricia, para finalizar con la entrevista, ¿nos puede comentar dónde podemos acudir a su consulta privada en la ciudad de Santa Cruz? Mi consultorio privado queda acá en la clínica INCO, segundo anillo Piraí. Estoy en el horario de las tardes en general. Y bueno, para contactarme si tienen alguna duda, mi número celular con WhatsApp es el 75007948. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, querida audiencia, hoy hemos conversado con la doctora Patricia, experta profesional especialista en otorrinolaringología, que abordó el tema del manejo de la rinitis alérgica. Nos ha compartido la definición y síntesis de los diferentes fenotipos nasosinusales. También nos habló de la rinitis alérgica no tratada y sus complicaciones, como es el caso de la poliposis nasal. Recuerden no automedicarse, ya que el uso inadecuado de los antihistamínicos pueden conllevar a un rendimiento reducido de los estudios y el trabajo. Por ello es recomendable que se visite al especialista otorrinolaringólogo, quien les ayudará con un tratamiento preciso y adecuado para mejorar su salud y su calidad de vida. Doctora Patricia, una vez más, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y compartir su valioso conocimiento, y esperamos tenerla pronto en Videociencia, doctora. Va a ser hasta la próxima. Muchas gracias, muchas bendiciones. Bendiciones.